Bienvenidos a todos a una nueva transmisión del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Así nos puedes encontrar en todas nuestras redes, ya sea en Facebook o en YouTube. Anhelando con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Yo soy el evangelista Jorge García. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar siempre atento cada vez que difundimos un nuevo mensaje. Este lleva como título Dos misteriosas profecías de Jesús a Pedro. ¿Qué significan? Pero ¿quién fue Pedro? Simón, también conocido como Kefas, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, llamado también apóstol y columna de la iglesia. Pedro era entusiasta, pero asimismo obstinado e impulsivo, y muchas veces atrevido. Pedro también tenía muchas fortalezas y varios defectos. Aún así, el Señor lo escogió para moldearlo exactamente como Él quería que Pedro fuera o en lo que Él deseaba que se convirtiera. Simón Pedro era originario de Bethsaida y vivía en Cafarnaún, dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Él ya estaba casado. Jacobo y Juan eran socios de un negocio de pesca. Y Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús, quien, al conocer a Simón, le dio un nuevo nombre, Kefas. Esto es en griego Pedro, que significa roca. Más tarde Jesús lo llamó oficialmente para que lo siguiera en la pesca milagrosa y Pedro dejó todo para seguir a Cristo. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús, distinguiéndose de los demás como un líder. Más importante aún, Pedro fue el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y además confesó que a quién podrían ir si lo dejaban si solo el maestro tenía palabras de vida eterna y que ya ellos habían certificado y comprobado que él era el enviado, el Hijo del Dios Altísimo. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Y ellos tres siempre estaban presentes cuando Jesús hacía algo importante y relevante delante de todos los discípulos o todo el pueblo que presenciaba las maravillas y los milagros de Jesús. Como cuando resucitó a la hija de Jairo o cuando se transfiguró y cuando les dio la tarea de preparar o iniciar los preparativos para la última cena. No obstante, en muchas ocasiones Pedro demostró falta de fe, como en el caso del camino por el mar tempestuoso. También era fácilmente tentado, como cuando de forma obstinada intentó persuadir a Jesús de evitar la muerte en la cruz. Igualmente era impetuoso y violento, ya que en Getsemaní hirió a uno de los guardas del templo, criado de Caifás. Y finalmente descubrió que era débil como cualquiera de sus compañeros al decir que no negaría a Cristo y sin embargo lo negó 3 veces. Después de este preámbulo, veamos cuáles son esas dos profecías misteriosas que Jesús profirió en Pedro o que le dijo a Pedro. Una de ellas la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22,
versículos del 31 al 32. Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que no falte tu fe, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Si están aquí conmigo? Yo no sé si ustedes están entendiendo y comprendiendo esto. Es posible que ustedes estén preguntando, ¿qué es lo que significa cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos? ¿Una vez vuelto de qué? ¿Qué es lo que pasaría que Pedro se tenía que volver nuevamente a Jesús? Aquí el Señor está haciendo una declaración sobre Pedro. Como pudimos notar anteriormente, muchas veces fallaba en la fe, era débil, era tosco. Por eso el Señor Jesús acá le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido por ti, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. O sea, que así tengas una fe tan pequeña como un grano de mostaza, sin embargo permanezca firme. Pero ¿por qué le dijo una vez vuelto? ¿De qué se tenía que volver? Pues bien, ya nosotros sabemos lo que sucedió. En la última cena, Pedro le dijo: no te negaré. Y Jesús le dijo: ¿no me negarás? Te aseguro que esta misma noche tú me habrás negado 3 veces antes de que el gallo cante. Y esto fue precisamente lo que sucedió. Y sabemos por las escrituras que Pedro se arrepintió de esto y lloró amargamente. No fue así con Judas, porque si se hubiera arrepentido, no se hubiera colgado. Pero a diferencia de Pedro, él sí lo hizo. Y podemos ver que él se reafirmó en la fe, porque estaba sustentada en Cristo Jesús. A pesar de que todos se habían desanimado y habían abandonado al Maestro, sin embargo él no accedió a estas mismas pretensiones y permaneció al lado de Jesús, aunque un poco distante físicamente. Pero lo que representa el libro de los Hechos nos da la respuesta a esto que el Señor Jesús le dijo: y tú, una vez vuelto. Es decir, Pedro reflexionó acerca de la negación al Hijo de Dios. Y una vez vuelto, ¿cuándo volvió? Cuando estuvo en el Pentecostés, cuando recibió al Espíritu Santo. Pero Jesús añade: confirma a tus hermanos. ¿De qué se trata esto? Se trata de la mala interpretación de la Iglesia Católica Romana en cuanto al sacramento de la confirmación. No, no tiene nada que ver con eso. Esto que subraya confirma a tus hermanos quiere decir anímalos, fortalécelos en mi palabra, en la palabra de Jesús. Recuérdales las cosas que vivimos juntos, que compartimos juntos durante los 3 años que estuve en esta tierra con ustedes. Eso es lo que significa confirma a tus hermanos. Motívalos a seguir en la tarea, porque lo que viene ahora es lo más importante para el crecimiento de la iglesia. Recordemos que ellos tenían que predicar el evangelio. Recordemos que ellos tenían que ir a todas las naciones. ¿Cuál es la segunda misteriosa profecía que Jesús le dijo a Pedro?
la encontramos en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y aquí viene la misteriosa profecía. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Evangelio de Juan, en cuanto a la misteriosa profecía de Pedro, senta un precedente. Y es un antecedente muy importante, ya que nosotros sabemos de qué forma murió Pedro. Sin embargo, vamos a lo inicial o a lo esencial de este fragmento. No era el momento de recordar algo que ya estaba perdonado, aunque Pedro todavía lo recordaba y sentía remordimiento. Pero Jesús resucitado le deja claro que ya eso quedó atrás, que fue parte de la voluntad de Dios y que todo eso era un misterio. Misterio que ya le estaba revelando a través de las veces en las cuales le dijo: ¿me amas? Y las tres respuestas de Pedro se asumen que confirmaban ese liderazgo de Pedro en la iglesia. No a Pedro como papa, como lo dice la Iglesia Católica Romana, sino a Pedro como un cimiento importante, así como lo somos tú y yo, de la Iglesia de Cristo y de la edificación de los hermanos que por fe entrarían a ser parte del rebaño del Señor. Aunque en última instancia el Señor le profetiza: te aseguro que cuando eras joven, tú ibas a donde querías, pero ya siendo viejo, otro te llevará a donde tú no quieras. Y el mismo Juan confirma. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte Pedro glorificaría a Dios. Y según algunos manuscritos apócrifos, se comenta que Pedro murió en Roma crucificado boca abajo. Y dijo que no moriría como su Señor, porque no era digno.